Hola gente bella, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy es resolver mentalmente y lo vamos a ver conectado a lo que habíamos estado hablando de propiedades y operaciones. Antes de arrancar, les muestro el contacto para las tutorías por si tienen preguntas o necesitan que practiquemos algo en particular, se pueden contactar con por estos canales. Por favor, se me suscriben, le dan un like para que podamos avanzar. Y bueno, ahora sí, arrancamos y vamos a empezar por esto que tiene que ver qué significaba tradicionalmente resolver una situación problemática mentalmente o resolver cálculos mentalmente. Entonces, tenemos estas que son las primeras 4 operaciones que aprendemos: suma, resta, multiplicación y división. Y más o menos, quizás en la división haya diferencias, pero más o menos la forma en la que aprendíamos a resolver estas cuentas. Paraditas, todo acomodado, todo bien organizado, una cosa abajo de la otra, todo muy mecánico. Y esto que hacíamos en el papel, a la hora de resolver mentalmente, teníamos que hacerlo en nuestra mente. Tal cualito como estaba en el papel, lo hacíamos en nuestra cabeza y poníamos el resultado. Esto cambió. Hoy en día es distinto. Así que vamos a ver cómo es que eso cambió y cómo es que se resuelve mentalmente en la actualidad. Entonces, resolver mentalmente. ¿Cómo es y cuáles son los cambios? Esta es la forma que dijimos que lo hacemos tradicionalmente y que ya no va, no se usa más. ¿A qué es lo que estamos pasando? A pensar, a tratar de razonar y enfocar en eso nuestras energías y no tanto en estas cuentas mecánicas en donde yo leo una situación problemática y directamente digo, bueno, estoy aprendiendo la suma, entonces tengo que sumar estos dos números, tengo que multiplicar estos dos números, sin pensar si realmente se relacionan esos números de esa manera o no. Entonces, bueno, el enfoque está en tratar de razonar y de pensar cómo esto se puede resolver sin utilizar estas cuentitas que aprendimos siempre. Tenemos que encontrar alternativas. Y por eso se vuelve quizás un poquito más creativo o un poquito más abierto a que cada uno pueda encontrar la manera que le resulta más fácil. Entonces, vamos a ver esto de resolver mentalmente con las propiedades que estuvimos viendo. Entonces, vamos a arrancar por la suma. Por ejemplo, tenemos 127 más 262. Y lo vamos a ver con la propiedad asociativa. A ver cómo se puede resolver este cálculo utilizando esta propiedad. Entonces, acá, por ejemplo, lo que hacemos es descomponer estos dos números, ¿sí? En este caso los descompuse en las unidades, lo que tradicionalmente decíamos unidades, decena, centena. Algunos le dicen unos, dieces y cienes. Y bueno, y demás, no se preocupen, después, más adelante saldrá ese tema. Los descompuse a los dos. Todo en una suma. Lo puse entre paréntesis para que se entienda qué es lo que compone el 127, qué es lo que compone el 262. Entonces, ¿qué podría hacer ahora para resolver esta suma y que quizás a mí se me haga más fácil? Puedo agarrar y juntar el 100 con el 200. Junto el 20 con el 60 y el 7 con el 2. Entonces digo, 100 más 200 más 20 más 60 más 7 más 2. Voy a agarrar el puntero, que no sé por qué no lo estoy usando. Así se ve. De nuevo, lo puse entre paréntesis para que podamos ver, pero acá no hay necesidad de paréntesis. Yo lo estoy poniendo para que sea un poquito más visual cuál es el proceso que estamos llevando adelante, ¿sí? Pero no es que estos paréntesis no deberían estar porque no son necesarios. Entonces sumo 100 más 200 me da 300, 20 más 60 me da 80, 7 más 2, 9. Y ahora lo sumo, que en realidad ni siquiera tengo que hacer una suma,
sino que solamente ubico los números en su valor posicional, digamos, en la posición que les corresponde, ¿sí? Entonces, como el 9 es los unos, lo voy a poner al final. El 8 está con los dieces, lo pongo en el medio. Y el 3 está con los cienes, lo voy a poner al principio de todo. Y se forma 389. Bueno, esta fue una forma que planteamos de resolver esta suma. Pero vamos a ver si se puede hacer de otra manera distinta, también utilizando la propiedad asociativa. Seguimos teniendo la suma, la misma, 127 más 262. Pero esta vez puede ser que alguien diga, no, mira, el 1 y el 2 son números fáciles. Son números chiquitos y los conozco. Sobre todo los chicos, ¿no? Pueden como sentirse de esa manera. Y el 2, acá tengo el 2, también es fácil. Y tengo el 6 que va. Entonces, en vez de componer estos números en unos 10 y 100 como hicimos antes, agarro y los descompongo así. 120 más 7 y 260 más 2. ¿Sí? Porque en ningún lado me dice que yo tengo que sí o sí descomponer un número de una determinada manera. Yo lo elijo. Lo que a mí me funcione mejor es lo que uso. Entonces acá tengo los números puestos de esta manera. Y digo, bueno, voy a sumar 120 con 260 y el 7 con el 2. Entonces digo, 2 más 6, ¿qué hice acá? Ah, los reorganicé, perdón. Asociativa lo reorganizo como a mí me conviene. 120 más 260 y el 7 con el 2 por el otro lado. Ahora sí, 6 más 2 me da 8, 2 más 1 me da 3 y pongo el 0 atrás, 380 más 9. Lo mismo acá, o sea, no hace falta que yo me ponga a sumar, no hace falta que haga cuentas, directamente me fijo en qué lugar tendría que estar el 9 y lo pongo, 389. ¿Sí? Estas son dos formas. Podría haber más, ¿sí? Podríamos descomponer estos números de distintas maneras. Podríamos haber dicho, por ejemplo, no sé, el 127 lo descompongo en 100 y en 27. No sé si se me hacía más fácil, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que trabajarlo con la propiedad me abre las posibilidades a poder resolver esto de diferentes formas. Bueno, pasemos entonces ahora a la propiedad asociativa, pero con la multiplicación. Arrancamos entonces con, por ejemplo, 25 por 16. ¿Sí? Y vamos a usar la propiedad asociativa que nos decía que podemos asociar los números de cualquier forma y el resultado va a ser el mismo. Voy a agarrar y voy a descomponer el 25 y voy a descomponer el 16. Ahora, ojo acá, mucha atención. ¿Por qué? Cuando decimos descomponer un número, estamos acostumbrados a ver sumas. Entonces yo digo, descompongo el 25, pongo 20, por ejemplo, más 5. ¿Sí? Me disculpan los números. Estamos acostumbrados a esto, a ver la descomposición de los números con suma. En la multiplicación, cuando los descomponemos, para poder usar esta propiedad asociativa, lo tenemos que descomponer en multiplicaciones. ¿Ok? Entonces yo digo 25. ¿Cómo lo puedo descomponer y que esa descomposición sea una multiplicación? ¿Qué factores, si yo los multiplico, me da 25? Entonces digo 5 por 5. Lo mismo con el 16. Digo, ¿qué factores, si yo los multiplico, me da 16? 4 por 4, en este caso, ¿sí? Una vez que yo lo tengo así, digo, bueno, es más, o sea, podría descomponer un solo número. No necesariamente lo tengo que descomponer a los dos. Si a lo mejor me sirve descomponer uno solo, descompongo uno solo. Eso depende de cada uno. Perdón por la moto que acaba de pasar. Vivo al lado de una avenida, entonces el ruido es constante. ¿Y ahora qué hago? Los voy a agrupar como a mí me convenga, ¿sí? En este caso, ¿qué hacemos? 5 por 4. ¿Por qué? Porque me conviene agruparlos así.
porque sé que 5 por 4 es 20 y me da un número que tiene en su último dígito un 0. Y sabemos que cuando termina con 0, podemos usar la estrategia de no tener que hacer la multiplicación, sino directamente agregar la cantidad de ceros que tengo, ¿sí? Entonces, tengo el número que voy a hacer. Este número de acá adelante lo voy a multiplicar. 2 por 2, 4. ¿Y cuántos ceros tengo? 2. Entonces me queda 400. ¿Sí? Y acá no hice ninguna cuentita tradicional, sino que lo resolví con la propiedad asociativa y con la estrategia de los ceros. Bueno, pasemos el mismo cálculo, pero a ver si lo podemos resolver de otra manera. Descompongo. Yo voy a volver a descomponer los dos números, ¿sí? Pero esta vez el 16 lo voy a descomponer en 2 por 8, ¿sí? ¿Y cómo los voy a agrupar? Digo 5 por 2 y 5 por 8. Entonces me queda 5 por 2, 10, y 5 por 8, 40. Multiplico por 10, ya sé que dejo el mismo número que tengo y solamente le agrego un cerito atrás. Me queda 400. Entonces acá vemos dos formas distintas de resolver este cálculo usando la propiedad asociativa. En este caso también usamos la estrategia de los ceros, pero sin haber tenido que hacer esa cuenta tradicional paradita. Bueno, hasta acá fue propiedad asociativa con la suma, propiedad asociativa con la multiplicación. Vamos a ver algún ejemplo que tiene que ver con la multiplicación usando la propiedad distributiva, que ahora en un ratito aparecerá el cartel, pero bueno, vamos a trabajar con la propiedad distributiva. Con esta propiedad yo puedo descomponer, ahí está, uno de los números, ¿sí? En este caso yo elegí descomponer el 10 con el 12. Lo puedo descomponer en una suma o en una resta, lo que a mí me sirva, ¿sí? Ahí está la libertad de que cada uno puede elegir qué hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a multiplicar cada sumando por este factor 105 que tengo acá. Entonces me va a quedar 10 por 105 más 2 por 105. Estoy poniendo estos paréntesis, hago de nuevo la aclaración, para que sea un poco más visual, por eso también los colores, de cómo estamos reorganizando los números. Pero no me haría falta, ¿sí? No me haría falta, ¿por qué? Porque a mí lo que me separa los términos son el más, el menos y el igual. Entonces, si yo no tuviera los paréntesis, igual esto me quedaría dividido así. Pero bueno, para que sea más claro visualmente, le pongo los paréntesis y el color. Resuelvo. 10 por 105. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un 0 al 105. Y acá, 2 por 105. ¿Qué hago? Sé que 5 por 2 es 10 y que 2 por 1 es 2. Entonces me va a quedar 210 y acá 1050. Y ahora sí, sumo 1050 más 210. Tengo el 0 con el 0, el 1 con el 5, que me va a dar 6, y el 2 con el 0, que me va a dar 2. 1260. Pasemos ahora a ver otra posibilidad, porque habíamos dicho que yo lo puedo descomponer en una suma o en una resta. Vamos a probar con la resta. 18 por 110. Y digo, ¿cómo puedo descomponer este 118 en una resta? 20 menos 2. 20 menos 2 es 18. Tengo el mismo número, ¿sí? Solo que lo estoy expresando de otra manera. Por 110. Hago lo mismo. Tenemos que multiplicar cada sumando por este factor de acá. 20 por 110 menos
2 por 110. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Yo digo, acá tengo ceros. Sabemos que eso usamos la estrategia de agregar ceros al final. Y tenemos el 2 por el 11. Y sabemos que cuando yo tengo, o después más adelante igual lo vamos a ver, pero si yo tengo el 11 multiplicado por un número de un dígito, es ese mismo número 2 veces. Entonces 2 por 11 me va a dar 22. Y le agrego los dos ceritos, 2200. Y acá es hacer el 2 por esto de acá. Sabemos que el 0 se lo vamos a agregar al final. Y lo mismo, tengo el 11, entonces sabemos que este lo tenemos que poner 2 veces. Me va a quedar 220. Perdón, estoy con la garganta un poco complicada. Y me queda 2200 menos 220. Puedo hacer 2000, acá le voy a sacar el 200, esto se lo saco, me va a quedar 2000 completito, y le saco los 20 y me queda 1980. Entonces, bueno, acá vimos dos formas de resolver con propiedad distributiva una multiplicación. Entonces, para ir cerrando, resolver mentalmente antes. Teníamos un cálculo que nos daban y teníamos que hacer ese cálculo, la cuenta paradita en nuestra mente. Sabemos que eso ya no va más porque solo me da una forma de resolver ese problema, ya la cuenta o el problema. Solamente lo puedo resolver así o lo puedo resolver así, por ejemplo, si fuera multiplicación. Todos tenían que resolver de la misma manera y era una sola forma, una sola posibilidad. En cambio, ahora sabemos que nos dan cálculos o nos dan situaciones problemáticas y que está abierta la posibilidad que cada uno pueda elegir y pueda usar la forma que le resulta más conveniente, ¿sí? Se abre las posibilidades. Así que bueno, esa es la diferencia entre resolver mentalmente antes y resolver mentalmente ahora, y cómo podemos aplicarlo con la suma y la multiplicación en la propiedad asociativa y en la propiedad distributiva. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, vean el video anterior sobre propiedades y operaciones para entender un poco mejor de qué estamos hablando. ¡Saludos!